Bueno, buenas tardes a todos, o gracias una vez más por participar en esta jornada. Mi exposición se refiere a mercados y a precios y a perspectivas. Tengo que ser breve porque me han dicho que no tengo demasiado tiempo para la exposición. Bueno, ustedes saben que la Argentina es un productor importante en el mundo, es el cuarto productor de girasol y el cuarto exportador de su aceite. Así que hago algunas consideraciones sobre el mercado en el cual actúa la Argentina. El precio del girasol en Argentina se debe, y en todas partes, se debe al precio del aceite en un 85-88%. Así que lo que hay que mirar, como el girasol prácticamente no se exporta ni se comercializa como grano en el mundo, salvo excepciones, por supuesto el confitero sí se lo hace, pero el girasol aceitero no. Eh, Claramente el precio hay que ver cómo se determina. Rápidamente vamos a comentar que nosotros no entramos al mercado de la Unión Europea. El precio se determina en Rotterdam. El precio que rige para el comercio mundial de base, digamos, no es el precio al cual entra la Argentina, porque la Argentina no entra al mercado de la Unión Europea por restricciones de límites para la tolerancia de insecticidas y porque además la Unión Europea preferencia siempre a Ucrania, que es el gran exportador mundial. El precio de Rotterdam es un precio CIF. A ese precio CIF hay que descontarle prácticamente el 8-10% para obtener el precio del principal exportador mundial, que es Ucrania, que habitualmente tiene el 54-55% del mercado mundial del aceite de girasol. Rápidamente diríamos que en el mundo se siembran entre 25 y 26 millones de toneladas de hectáreas de girasol, la producción es de unos 56, 57 millones de toneladas, que la producción de aceites al promedio mundial de molienda ronda los 21 millones de toneladas y que de eso se exporta aproximadamente 12 millones, 13 millones de toneladas. Es un mercado muy, muy, muy abierto porque se caracteriza por tener muy pocos productores en el mundo y muy pocos vendedores. Dicho rápidamente, nosotros no tenemos Chicago, tenemos un mercado como Rotterdam, que es la base. Chicago es un mercado donde intervienen fondos de inversión. Rotterdam es un mercado CIF, o sea, costo y flete, donde intervienen contratos en firme. Así que esa es la base de la formación del precio. A eso se le descuenta, como decíamos recién, una parte importante por fletes y por derechos de importación de Ucrania, y el FOB del Mar Negro, el FOB del Mar Negro es la base con la cual compite nuestra industria. Tenemos que mirar siempre que la industria nuestra es una industria marginal en términos de exportación, porque nosotros estamos en el 5 o 6% del mercado mundial de aceite de girasol, así que no somos ni remotamente formadores de precios como lo fuimos allá por los fines del siglo pasado. Los grandes exportadores mundiales de aceite de girasol son Ucrania, como decía recién, con más del 50%. Después viene Rusia con 28 o 29%. Nosotros tenemos el 6 o el 7%. Turquía depende del año. Turquía importa mucho grano y exporta mucho aceite y también tiene ese porcentaje. Del otro lado, como el girasol el aceite de girasol es un aceite relativamente caro que lo consumen los consumidores de altos ingresos, medios y altos ingresos en el mundo. Es un mercado extremadamente dinámico. Después voy a explicar bien la dinámica de ese mercado, pero uno puede decir así, abuelo del pájaro, que prácticamente el 28% se vende a los países de Medio Oriente, donde hay burguesías muy ricas que compran este aceite, donde hay aristocracia, en este caso reinos muy ricos que compran este aceite. Después le sigue India con el 25%, también un mercado muy creciente. Le sigue China con el 17%, la Unión Europea con el 16% y Turquía, como decíamos recién, con el 6%. O sea, como ustedes ven, la demanda está muy, muy, muy diversificada. El aceite de girasol, al ser del segmento de los graneles de más alto valor, lo compran los países donde tienen clases
sociales con buen poder adquisitivo, buenas burguesías que tienen buen poder adquisitivo, que cuando probaron el girasol dejan de consumir el aceite de palma. El aceite de girasol no es un aceite demasiado consumido en el mundo, es el cuarto en consumo, pero es el segundo en exportaciones mundiales, porque el otro que compite con el girasol, que es la canola, es un aceite que prácticamente tiene un muy bajísimo nivel de comercio mundial, porque los países que los producen lo consumen. En cambio, el aceite de girasol tiene un gran exportador que es Ucrania, que consume muy poco, y nosotros que consumimos la mitad de lo que producimos habitualmente. Esto que estoy describiendo es cómo compite la Argentina en ese mercado, donde tiene una participación, como decíamos recién, absolutamente marginal. Eh, Hoy, en este momento, estamos en una situación donde acaba de pasar una cosecha que, entre comillas, fracasó en la mayor parte de los grandes productores en la campaña pasada, y estamos en un momento de precios excepcionalmente altos. Las cotizaciones en Rotterdam, vuelvo a repetir, no es para la Argentina como valor, pero sí como tendencia. Rotterdam tiene en este momento, para cuando entre la cosecha nuestra el año que viene, precios de aproximadamente $1.280 la tonelada, que es básicamente 60% más que el promedio histórico, y aproximadamente un 67-68% más que el de la campaña pasada, que es cuando fracasó la cosecha en los países europeos. Bueno, nosotros en este momento estamos en un momento donde se están tomando las decisiones de siembra para abastecer estos mercados. Hay una gran euforia. La campaña pasada terminó con muy poca producción por el fracaso de la cosecha nuestra del norte, y grandes precios, muy buenos precios que los productores aprovecharon muy bien, lo vendieron muy rápido, lo vendieron sin fijar, aprovecharon esos precios y inmediatamente se lanzaron a comprar semillas. Por eso aumentó notablemente la expectativa de siembra en Argentina de 1.300.000 toneladas, hectáreas, perdón, a 1.800.000 hectáreas, que ahora lamentablemente por la seca no se van a poder concretar todas. Ya la Bolsa de Cereales bajó 100.000 hectáreas la proyección para la producción de este año. La producción en Argentina está de alguna manera determinada por una división entre dos momentos de mercado muy importantes. Uno, en este momento se está sembrando, es el mercado del norte, que se cosecha a fin de año y hasta febrero-marzo. Hasta ahí, ese mercado del norte es el que abastece del aceite de la botellita que va al mercado interno argentino, y el mercado del sur es más bien un mercado que no solo se siembra después, principalmente a partir de fines de septiembre y octubre y noviembre, un pedazo de noviembre, y que va a cosecharse en marzo, que es un mercado básicamente de exportación. Como decía recién, en momentos normales, con la mitad de la producción, la mitad del área sembrada, nosotros tenemos lo suficiente para el abastecimiento interno, así que el precio se determina básicamente por el valor exportado de aceite. Este año, como decíamos recién, había una expectativa de una mejora drástica en la producción del norte, que es la que está sembrándose en este momento. La historia de la producción del norte se la cuento con pequeñas cifras. 720.000 hectáreas en el año 18 sembradas, 480.000 por problemas de falta de agua en el 19 y 225.000 apenas en el 20, y ahora este año se esperaban 460.000, que como ven ustedes están remotamente cerca de las 720.000 que tuvimos en el 18. Bueno, de eso se encuentran unas 120.000 hectáreas sembradas hasta este momento, y estamos esperando que llueva, que caiga algo de agua para que mejore esa situación de mercado. Eh, bueno, como decía recién, los precios se determinan en Rotterdam, y de ahí hay un descuento para sacar el FOB de Ucrania, y eso se transmite al FOB de la Argentina, que en este momento también está en torno a los $1.200 por tonelada de aceite. Por supuesto que ahí influye para la determinación del precio interno que tenemos 7% de retenciones. En la época de la doctora Cristina Fernández de Kirchner teníamos 32% de retenciones,
y por eso se hundió mucho la producción de girasol en la Argentina. Bueno, ahora mejora notablemente esta expectativa de siembra con estos precios y por eso hay mucho entusiasmo y una gran demanda de semillas. Hay semilleros que se quedaron prácticamente sin stock de semillas. En este momento se puede conseguir vender entre 350 y 370 dólares el girasol disponible, no es más el precio de 450 que hubo a cosecha a comienzos del año, cuando se notó claramente la escasez mundial. Y la perspectiva para el año que viene es de un aumento de la producción mundial, pero que alcanzaría prácticamente al mismo nivel del año 2018-19, o sea que se recuperaría prácticamente un 14% respecto de la campaña pasada en la producción mundial, con lo cual habría, digamos, una mejora muy evidente respecto a un mal año, pero sería apenas 4% más cara, más alta la producción respecto de hace 2 años. O sea que cuando hacemos esta comparación de precio internacional tenemos que tener en cuenta que estamos comparando con un año muy malo como fue el año pasado, y si comparamos con un año bueno, normal, como fue el anteaño, los precios aún así siguen siendo extremadamente buenos. En este momento se está desarrollando la cosecha del hemisferio norte, con alguna que otra dificultad en algunos países, pero en general hay una expectativa de buena cosecha y de una producción, como decíamos recién, de en torno a los 56, 57 millones de toneladas a nivel mundial y de 16 millones de toneladas para Rusia. Así que este es más o menos brevemente dicho el panorama actual. ¿Qué podemos hablar de las perspectivas? Yo diría que la primera cuestión que hay que ver para las perspectivas es que estamos en un momento en que todavía no está definido para el girasol común, el aceite común de girasol, que es el que exportamos nosotros en los grandes graneles. No está definida la cosecha del hemisferio norte. Estamos todavía a un mes y medio de levantar de esa cosecha, así que es poco lo que se puede afirmar al respecto. Y respecto al girasol altoleico, que en la Argentina tiene 250.000 hectáreas de siembra habitualmente, podemos decir que el girasol altoleico depende mucho más de la situación de la pandemia. Ahí hay un problema claro. Si bien está viniendo bien el aceite altoleico, el girasol altoleico en Francia, que es el gran productor, no está claro el panorama de la pandemia, y el girasol altoleico se usa para las frituras prolongadas y largas y de alta temperatura, que básicamente son los fast food, los hoteles y los restaurantes, así que no podemos decir demasiado sobre eso, pero eso no quiere decir que no se pueda sembrar, porque se puede sembrar perfectamente en la Argentina y se puede disfrutar perfectamente de una buena situación. A lo sumo, lo peor que puede pasar es que el productor que siembra alto en Argentina lo tenga que vender al mismo precio que el girasol común, pero por la posibilidad de que con las vacunaciones y las terceras dosis y demás vaya mejorando la situación de la pandemia en el hemisferio norte, que es donde, donde viven los ricos, como todo el mundo sabe. En esa medida claramente se va a poder mejorar la posibilidad de que haya primas. Respecto a eso, quiero aclarar que el promedio histórico de primas del girasol altoleico ha sido de 20, 25 dólares. Hubo años en que se pagó hasta 80, 100 dólares de diferencia por escasez, porque como dijimos, el mercado de alto riesgo es un mercado muy, muy chico, muy inelástico, y que tiene una demanda que está determinada básicamente por el poder adquisitivo y por el turismo y por los movimientos que hay, sobre todo en Europa y en los países de grande recepción de turismo, en los hoteles, en los fast food, etcétera, etcétera. O sea que, ¿qué podemos decir de las perspectivas? Bueno, en la Argentina, como decíamos hace un rato, no tuvimos una buena expectativa de siembra en el norte, apenas aceptable, no alcanzamos ni remotamente las 720.000 toneladas del 18 y estaríamos en el mejor de los casos en 460.000 hectáreas, o sea, unas 250.000 menos. Pero afortunadamente, con los precios que se han obtenido y con la posibilidad de vender a futuro, hay una gran expectativa de siembra en el sur del país, en el sur del área girasolera, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, que prácticamente estaría subiendo el área en esas dos provincias en un 14% respecto al año pasado.
o sea, unas 141.000 hectáreas en total, que crecerían, según la Bolsa de Cereales, en prácticamente todas las subregiones girasoleras. Por supuesto que en algunas crecerían más. En el oeste bonaerense crecería un 68%, en el centro y sudoeste crecería entre un 6 y un 7%, en el sudeste un 4%, y en la cuenca del Salado, que siempre nos da agradables sorpresas, crecería en un 20%. Esas 141.000 hectáreas adicionales este año, sumadas a las que venimos creciendo de los años anteriores, prácticamente compensan la baja de las 250.000 hectáreas que hemos tenido en los últimos 4 años en la cosecha del norte. Obviamente que hay una cierta competencia en el mercado entre la cosecha del norte y la cosecha del sur. Cuando al norte le va mal, el sur tiene mejores precios, así que no podemos decir que esto sea definitivo, dependerá de las condiciones climáticas. Todo el mundo sabe que estamos probablemente entrando en un año niña, que no sería tan fuerte, pero que bueno, estamos pendientes de cuestiones climáticas de cierta relevancia, digamos, o sea que la perspectiva, para decirlo rápidamente, es para el girasol común, buenos precios, lo que estamos viendo, 350, 370 incluso para el futuro, para los forward, más la bonificación. Nunca debe olvidarse el productor argentino de girasol que está la bonificación por contenido de aceite, que son 2 puntos porcentuales por encima, por cada punto más que se produzca de aceite respecto a 42%, que es la referencia, y el promedio en Argentina es 48%, con lo cual siempre al precio hay que agregarle un 12, 15% más, depende de la zona, de bonificación por contenido de aceite. Insisto, la perspectiva del alto oleico, en el mejor de los casos, es que el producto lo tenga que vender al mismo precio que el girasol común, pero si el tema de la pandemia mejora, yo creo que va a haber claramente primas favorables. En ese sentido hay que ser más cauteloso en la comercialización. Siempre se dice en la Argentina que la girasol alto oleico se hace por contratos. Este año fue más difícil armar los contratos por esta perspectiva de pandemia que definimos a nivel internacional. Por último, para cerrar, quiero presentar la situación del futuro. El futuro. Nosotros tenemos una estimación digamos, comparando años normales, las exportaciones del complejo girasolero argentino en el año 19, el último año normal, digamos, en el mundo, antes de la pandemia, fueron unos 935 millones de dólares. Y mi predicción, la que hicimos en el marco de Asagir, es que podemos llegar a superar en 5 años los 2.000 millones de dólares. ¿Y por qué tenemos esta predicción tan optimista? Y bueno, porque el gran productor y exportador mundial, que tiene el 54% o el 55% del mercado habitualmente, ya no tiene superficie apta para incorporar al área girasolera, porque de los 22 millones de hectáreas agrícolas, usa prácticamente 6 millones y medio o 6.200.000 según el año para producir girasol. Ya le ha quitado a la remolacha, a la cebada, a la ganadería, no tiene más superficie para quitarle, y es el gran dueño del mercado. Por supuesto, usted podrá decir, bueno, pero puede mejorar en Rusia, puede mejorar en Rumania, puede mejorar en Europa Oriental, pero el gran desafío para la Argentina es poder captar ese mercado creciente, que no va a poder ser aprovechado por Ucrania por la limitación que ya tiene máxima productividad por hectárea y máxima cantidad de hectáreas prácticamente ocupadas con girasol. El mercado de aceite de girasol mundial es un mercado extremadamente dinámico, que se caracteriza por una suba del 5% en el consumo y por una suba del 9% en las exportaciones en toneladas en los últimos 10 años. No hay prácticamente en el mercado de commodities alimentarios semejantes performances. Esas performances se ven en tierras raras, en el litio, en minerales, pero no se ven para nada ni en soja, ni en maíz, ni en ningún otro mercado. O sea que si continúa esta creciente importancia de China, por ejemplo, China este año, por ejemplo, va a importar 300.000 toneladas más de aceite de girasol. Si continúa esta creciente importancia del consumo de aceite de girasol en los países de los nuevos ricos y se normaliza un poco la economía mundial,
van a hacer falta por lo menos abastecer este 9% de crecimiento mundial de las exportaciones que tiene todos los años, en los últimos 10 años, el comercio mundial. Pero, ¿de dónde sacamos las hectáreas entonces? Porque para que esas exportaciones crezcan, van a hacer falta 1.100.000 hectáreas sembradas adicionales de girasol, y en los últimos años se incorporaron apenas 400.000 hectáreas por año. Así que claramente la oportunidad de Argentina es fenomenal. Fenomenal porque no hay lugares en el mundo. Además, nosotros entramos en los grandes países consumidores a contraestación. Cuando termina de comercializarse la gran cosecha de Rusia y de Ucrania, aparecemos nosotros en marzo-abril, cuando ellos ya están prácticamente terminando de comercializar su parte. Así que la oportunidad es impresionante, y tenemos que ser capaces de aprovecharla. Se dice que, para terminar el comentario, se dice que en Argentina hay pocos compradores de girasol para poder fabricar aceite. Bueno, la contestación a eso es muy simple. Los 9 grandes exportadores de granos y derivados de la Argentina, de esos 9 granos, de esos 9 importantes, 2 estaban en el comercio de girasol y se fueron por la vigencia durante 8 años de 32% de retenciones. No había negocio, no había estímulo para nadie. Y hay 4 que quedan y uno que está creciendo notablemente. 5 de esos 9 están participando en este momento en la compra. Hay compras en distintos lugares del país, hay precios para las distintas posiciones en el país, hay pelea de los compradores por hacerse la mercadería. En el norte seguramente va a haber escasez este año, por lo que acabamos de comentar, porque en el mejor de los casos no va a alcanzar para abastecer el consumo interno de la botellita. Así que claramente no se asusten por los pocos compradores. Seguramente los precios van a ser muy estimulantes y van a reflejar esta situación internacional de precios, muy importante que estamos viviendo para este año. Este es claramente un año girasol. No quiero hacer comparaciones con otro cultivo. Este es claramente un año girasol y vamos a aprovecharlo seguramente, si es que llueve, por supuesto, como siempre. Pero siempre recuerden, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en La Pampa, siempre recuerden que en los años niña el mejor negocio fue siempre el girasol. El girasol tiene una capacidad con sus raíces de ir hasta más profundo y aprovechar la humedad en la profundidad, y con pocas lluvias en superficie el girasol se defiende muy bien. Así que este es un año girasol, aprovechémoslo y encaminémoslo a este crecimiento de 100, 200.000 hectáreas por año de producción de girasol en Argentina, para llegar a esa capacidad de exportación, que no es un invento de Ingaramo, sea, nosotros que podamos exportar, que podamos producir 4 millones y medio de toneladas de girasol en Argentina, no es un sueño. Ya lo produjimos en la 2006-2007. O sea, estaríamos llegando en el 2025 a la misma producción que tuvimos en la 2006, 20 años después. Y no se hagan problema por la capacidad de compra de la industria. La industria suele trabajar con una capacidad ociosa superior al 40%. Así que hay lugar para moler, hay mercados para ocupar, hay mucho por hacer y hay mucho por sembrar. Gracias y buenas tardes.